¿Me confirmas, porfa, si estamos con la imagen inicial? Sí, sí, está en la imagen inicial. Vale, perfecto. Cuando quieras, entonces. Listo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas los que están conectados en este momento. Mi nombre es Luz Elena Muñoz Salazar, yo soy artista escénica. Y David, pues preséntese. Hola, buenas tardes. Yo soy David Eduardo Palacios Cortés, licenciado en arte dramático, magíster en gestión cultural y soy el director de Mano Negra Servicios Culturales, ganadora del portafolio de estímulos del Ministerio 2021. Ganamos con una propuesta investigativa llamada Supervivencia del ecosistema teatral caleño frente al impacto del COVID-19 a partir del análisis de la programación teatral de las salas concertadas entre el 2018 y el 2020. Esta investigación se está desarrollando desde finales de septiembre, inicios de octubre, y estamos en la etapa final, que es la de socialización y escritura del artículo de investigación. El objetivo, pues, general de la investigación, pues, fue el de analizar la supervivencia del ecosistema teatral caleño frente al impacto del COVID-19 a partir única y exclusivamente del análisis de la programación teatral de las salas concertadas entre el 2018 y el 2021, es decir, 3 años consecutivos. Para, digamos, adentrarnos en esta investigación, creamos un marco de referencia que para el momento en el que comenzamos o en el que presentamos la propuesta, el marco de referencia fue limitado porque hasta ese momento, que fue como entre julio y agosto del año pasado, las investigaciones al respecto eran limitadas. Sin embargo, ya habían avances preliminares de algunas de ellas y hoy contamos con digamos, un marco de referencia un poco más robusto que vamos a presentar en este momento por zonas geográficas. Primero vamos a presentar una investigación europea que nos ha llegado recientemente, que se llama el Estudio de Impacto del COVID-19 en exhibidores y compañías y productoras escénicas de la FAETEDA y de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. Este es el más reciente estudio y es un estudio que está centrado única y exclusivamente en la programación de las salas de teatro. Digamos, la metodología de la investigación que esta propuesta, que este estudio realiza, se desarrolla mediante encuestas a compañías y a productoras y mediante la información y los datos cuantitativos que ellos arrastran de la taquilla, es decir, de la venta de espectáculos. Este estudio permitió determinar el impacto en la actividad, específicamente en la actividad teatral, desde la oferta, la demanda, los ingresos, la empleabilidad y la digitalización de las prácticas teatrales. Como les dijimos, es el más reciente estudio y es el que está centrado en las artes escénicas específicamente. Luego tenemos un estudio que es el estudio iberoamericano, que ese sí fue el primero que se realizó. Se llama la investigación Evaluación del impacto del COVID en las industrias culturales y creativas, una iniciativa conjunta de Mercosur, UNESCO, BITS, IGEP y OEI. Esta investigación se desarrolló en el 2020, participaron 11 países de la región y estuvo centrada específicamente en las industrias culturales y creativas, es decir, que no sacaron resultados por áreas específicas, sino que hicieron una globalidad, un estudio global. Este estudio se desarrolló bajo la modalidad de encuestas regionales a trabajadores y empresas de la cultura, y esa encuesta arrojó un análisis demográfico laboral que no existía
arrojó principalmente un impacto económico del COVID-19 en estas industrias. Generó un reconocimiento de la innovación con respecto a la digitalización y realizaron un análisis de políticas públicas, como en una primera fase de la investigación. En una segunda fase se hizo la estandarización de la información recogida en la primera fase, lo que permitió generar unos indicadores de impacto que hasta el momento no existían, porque nunca antes en la historia de las artes escénicas pues había sucedido un evento que diera lugar al estudio de impactos pues de alto alcance. Y en una tercera fase, esta investigación se desarrolló mediante talleres para fortalecer esos indicadores culturales que permitieran gestionar mejor la información en caso de futuros eventos. Y luego, finalmente, está el estudio de Colombia, que en Colombia hay pocos estudios al respecto. Nos vamos a centrar específica, o en este momento voy a presentar específicamente un estudio que se llevó en cabo aquí en Cali. Se presentó a manera de informe y se llama el Informe de Retos y Perspectivas del Sector Cultural y Creativo de Cali en tiempos de pandemia, que fue realizado por el Centro de Inteligencia Económica y Competitividad CIEC, también en el 2020. Fue de los primeros que salieron. Este estudio, también realizado por medio de encuestas, arrojó dos impactos específicos. Como les recuerdo, este fue sobre todo el sector cultural y creativo, es decir, que no realizaron distinciones muy específicas sobre cada uno de los subsectores. Y los dos impactos que determinó esta encuesta o este estudio fue pues la evidente pérdida de los empleos y las dificultades de funcionamiento de los lugares o de la industria como tal. Y frente a estas dos impactos que determinaron, propusieron 4 retos. El primero de ellos fue formalizar la labor artística y cultural, generar ingresos estables, recuperar los empleos y adaptarse a la nueva normalidad. Es un estudio que aún no hay como una segunda fase del estudio donde nos digan qué están haciendo con respecto a cada uno de los retos. Entonces, básicamente esos son los 3 estudios que queremos presentar y que nos parecieron pertinentes como marco de referencia de esa investigación. Frente a ellos, decir que todos pues se realizaron mediante encuestas, que todos evidenciaron una inexistencia de indicadores para medir el impacto, que todos manifestaron dificultades de acceso a las fuentes y que todos estuvieron centrados, o sí, en su mayor parte, en el impacto económico del COVID sobre el sector cultura. Ahora, con respecto a la metodología, que ha ido variando un poco en el transcurso de la investigación porque hemos ido encontrando como unas maneras más eficaces de gestionar la información, pues tenemos que decir que el tipo de investigación es exploratorio, que decidimos tener un enfoque de investigación mixto, dado que estábamos recogiendo datos tanto cualitativos como cuantitativos, y que por eso mismo decidimos que nuestro diseño fuera la triangulación concurrente. Esta triangulación concurrente lo que nos permite es hacer una validación cruzada de los indicadores, tanto los cualitativos como los cuantitativos. Esta validación tiene un manejo de datos paralelos, es decir, que se van haciendo simultáneamente los cualitativos y los cuantitativos, pero luego nos exige un análisis por separado de los cualitativos y cuantitativos, y luego ese análisis lo que nos permite es hacer meta inferencias de cruce de información entre lo cuali y lo cuantitativo y entre las variables categóricas, por lo cual es un tipo de diseño que nos permite ser extensos en el análisis del impacto, porque pues como veremos tenemos 4 categorías de análisis. ¿Te gustaría desarrollar lo de las categorías de análisis?
Sí, sí, muchas gracias. Pues antes de desarrollar las categorías de análisis, me gustaría explicar o comentar. Nos hemos enfocado en el análisis de la programación de las salas concertadas, teniendo en cuenta que la programación es el momento en el cual podemos identificar las salas, podemos identificar las obras de teatro, podemos identificar los grupos que presentan las obras, podemos identificar los públicos que van a estas obras, las estrategias de comunicación para llegar a estas obras, es decir, la programación tiene la capacidad de condensar información o datos de múltiples organismos del ecosistema teatral. A partir de eso, entonces, decidimos hacer nuestro estudio en la muestra de las salas concertadas de la ciudad durante este periodo específico. Entendemos, qué pena. Entendemos entonces que existen más salas, ¿no? Que existen otros organismos del ecosistema teatral, pero hemos decidido ir a esta muestra específicamente. Para poder analizar esta muestra, lo que nos hemos enfocado en el informe de gestión y en el informe financiero que las salas entregan al Ministerio de Cultura en el convenio de la concertación. Y hemos decidido enfocarnos en estos dos informes porque son estándar para todas las salas, es decir, las variables y los indicadores no cambian en ninguno de estos informes. Si hubiéramos ido directamente a la programación de cada sala, pues nos hubiéramos encontrado con una programación ecléctica, una programación variada que nos hubiera tocado o que nos hubiera ampliado mucho más los indicadores de análisis y nos hubiera dificultado la comparación entre los mismos. Finalmente, y a propósito de lo que dice Luz Helena y con relación a las metodologías y a los indicadores que se implementaban en las otras investigaciones, hemos decidido ampliar un poco el espectro del impacto en el ecosistema, fijándonos en 4 categorías de análisis a propósito de la metodología PESTEL. Entonces, estas categorías de análisis son la político-legal, hemos decidido unirla, la cual nos arrojó 4 indicadores. La categoría económica, que es la que más se ve, digamos, en los otros estudios, alcanzamos a identificar 6 indicadores. La categoría sociocultural nos arroja 27 indicadores que nos permite, digamos, tener un poco más de conocimiento sobre lo que pasa con los públicos en relación a la programación del COVID. Y finalmente, 6 indicadores de carácter de la categoría tecnológico. Esto nos dio 43 indicadores de análisis que nos han permitido, digamos, cruzar la información y que sea una información menos sesgada que otras estrategias, digamos, de análisis de la información. Devolviéndome un poco hacia la muestra, David, déjalo, hacia la muestra, quisiera reconocer que las salas que participaron en la muestra de esta investigación fueron 9, que son Cali Teatro, Casa Naranja, La Concha, La Máscara, Domus Teatro, Castillo Sol y Luna, A Escena, La Casa de los Títeres y Teatro Esquina Latina. Y la selección que hicimos de esos teatros, como ya bien lo explicó David, es porque estos teatros ganaron consecutivamente la convocatoria de concertación nacional, lo que nos permitía tener acceso a los informes de gestión de los recursos de concertación nacional de estas salas. Si hubiésemos incluido salas que no hubiesen sido ganadoras, no tendríamos forma de extraer la información que necesitábamos de esa muestra. El instrumento que utilizamos es un instrumento que se llama Matriz de Análisis de Programación de Salas Concertadas, que como bien lo dijo David, es un instrumento que incluye las 4 de las 5 categorías, categorías de análisis que ofrece el análisis PESTEL, y en total suman 43 indicadores. Y es de resaltar, como lo dijo también David, que en nuestra investigación tiene un énfasis más fuerte en los impactos socioculturales que en el otro tipo de impactos, y que con respecto a las investigaciones que nos anteceden, esta es un aporte que se le hace a este tipo de investigaciones. El instrumento lo validaron 2 expertos. Por un lado, el maestro Jesús María Mina de Bellas Artes Cali, y por otro lado, Jaume Colomer, que es de una compañía de consultoría española. Decidimos
dado el diseño que decidimos utilizar, que es la triangulación concurrente, que nos ofrece datos cualitativos y cuantitativos, decidimos que nuestro tratamiento de datos se realizaría con el programa SPSS. Y en este tratamiento de datos tuvimos, digamos, el apoyo de Bellas Artes a través del Departamento de Estadística, que en estos momentos está funcionando allí y con el cual hicimos este proceso de tratamiento de la información. Ahora vamos a presentar como unos logros sintéticos de cada uno de los objetivos que nos propusimos en la investigación. Bien, muchas gracias. Entonces, el primer objetivo específico, digamos, que nos contribuye a hacer este análisis del impacto en el ecosistema es la caracterización del ecosistema teatral de Cali, Distrito Especial, teniendo en cuenta las fechas que hemos hablado para el análisis. Para este ecosistema, nos hemos fijado inicialmente o hemos partido inicialmente de la cadena de valor de los productos o de las creaciones teatrales, iniciando entonces identificando los organismos que hacen parte de la producción, es decir, el momento en que creamos el espectáculo teatral. Posterior a ello pasamos a la fase de distribución de esos productos teatrales, es decir, quiénes son los organismos que se relacionan en el momento de la distribución de las obras teatrales, para finalmente encontrarnos en la fase de exhibición, que es el momento en que públicos y programación teatral se encuentran. Finalmente, digamos que también podemos hablar de la etapa, bueno, esta etapa de exhibición y circulación también está impactada por festivales, mercados o espacios de circulación. Sin embargo, nos parece pertinente mencionar que en este ecosistema hemos vinculado también la fase de formación, que no se tiene muy en cuenta en otros estudios o en otros planteamientos de ecosistemas teatrales. Es decir, al inicio de nuestro ecosistema encontramos las instituciones y espacios educativos que contribuyen a la formación de artistas o de grupos teatrales para el sostenimiento del ecosistema teatral. De la misma manera, me parece pertinente mencionarles que cuando hablamos de ecosistema teatral nos fijamos inicialmente en cuáles son los agentes, ¿no? Cuáles son los distintos organismos que hacen parte del mismo. Segundo, nos enfocamos en cuáles son las prácticas de estos agentes y cuál es la relación que tienen entre ellos. Ejemplo, los espacios y las salas, los espacios comunitarios, ¿no? Tienen una misión o una relación con los grupos de teatro en la medida en que también los conforman. Hemos identificado que los grupos comunitarios o los espacios comunitarios también contribuyen a la formación y a la creación de grupos teatrales de la ciudad. De manera, ay, qué pena, me salió aquí un anuncio de que se va a cerrar la sala. Esperemos que no. Bien, otro de los aspectos que nos fijamos al momento de crear el ecosistema o de identificar el ecosistema teatral de la ciudad es cuáles son los agentes o la actividad de los agentes externos que no son propiamente creativos, pero que participan de alguna manera en la consolidación del ecosistema. Identificamos entonces, por ejemplo, las productoras y las consultoras culturales que aportan, por ejemplo, desde la investigación o desde la asesoría a los distintos organismos del ecosistema. También nos fijamos en este ecosistema en las distintas infraestructuras que hacen parte del mismo, ¿no? Identificando entonces las universidades, los espacios comunitarios, pero también las salas y espacios de exhibición o presentación teatral. Y finalmente, identificamos los dispositivos de toma de decisión, ¿no? Donde aparecen las fundaciones, las asociaciones y, por ejemplo, aparece la administración pública, en este caso, ministerios, secretarías gubernamentales o departamentales que contribuyen a la toma de decisiones en lo que pasa o lo que no sucede en el ecosistema teatral. En el objetivo específico número 2, nos enfocamos entonces en identificar las dificultades presentes en el ecosistema teatral dentro del territorio caleño para la reanudación de la actividad artística y creativa a partir de la programación de las salas que analizamos en estos 3 años. A partir de eso, nosotros hemos implementado entonces, o hemos analizado los indicadores que cada una de las categorías de análisis nos ha permitido estudiar. En la categoría de análisis político-legal que nosotros la decidimos unir, tenemos 4 indicadores de los cuales vamos a presentar específicamente este que nos llama la atención y es la correlación entre los objetivos de la
programación y los públicos objetivos. Encontramos que en el 2018 la correlación era total, igual que en el 2019, pero en el 2020 la correlación se pierde. Y se pierde porque a partir de las inferencias cruzadas que nosotros logramos hacer, comprendimos que esa pérdida de correlación se da porque las salas pasaron de programación específica a programación polivalente, lo que diversificó el tipo de espectáculos con respecto a los públicos objetivos. Entonces, lo que hicieron las salas fue comenzar a programar incluso obras que no estaban dentro de sus públicos objetivos, con el ánimo de que su programación siguiera viva y de alguna manera buscar otras entradas en el ecosistema o de asentar el ecosistema más bien, y lo que hace es que se pierde la correlación entre los objetivos de la programación y los públicos objetivos. Muy bien, en la categoría de análisis económico. En la categoría de análisis económico, qué pena, en la categoría de análisis económico quiero hablarles del indicador valor del convenio. El valor del convenio hace referencia a la cifra económica entregada por el ministerio a las salas, digamos, concertadas en el marco, digamos, de la concertación. Podemos identificar entonces una proyección ascendente. Es decir, de 2018 a 2019, 2020 se puede ver cómo aumenta progresivamente este valor o este dinero entregado a las salas como tal. Dentro, digamos, de la información, pedimos, porfa, cerrar los micrófonos. Está abierto el micrófono de Doris, qué pena. Entiendo que esté enojado, no es para menos, pero yo creo que la eliminatoria... Listo, qué pena con los demás, con las demás. Entonces, el aumento del convenio en el año 2019 en comparación con el año 2018 es del 5.8%. Estamos hablando entonces de cifras promedio. Y podemos identificar un aumento en el año coyuntural, que es el 2020, del 18.9%. Al mismo tiempo, identificamos entonces unos puntos atípicos, que son los datos 16, 17 y 18, que hace referencia a las salas denominadas como históricas. Son salas que reciben un recurso, digamos, diferente al del resto de las salas, que en la mayoría del análisis que nosotros tenemos son salas pequeñas. Sin embargo, nos dimos cuenta que no hay una definición clara sobre cuál es la diferencia entre una sala pequeña y una sala histórica, teniendo en cuenta que la trayectoria de algunas salas pequeñas es inclusive mayor que la sala que tenemos aquí como histórica y es reconocida como pequeña, y por otro lado, el número de sillas que tienen estas salas también termina siendo mayor que el de esta sala, por lo cual es conveniente, digamos, definir cuál es el criterio mediante el cual se establece que una sala es de una categoría o de otra tipología, para que las otras salas o para que más espacios de representación artística puedan participar y puedan acceder a este recurso. Ahora, identificamos entonces que el impacto económico en las salas históricas es mucho más beneficioso que el resto de las salas, ¿no? Si en el 2019 identificamos un aumento del 5.8 para las salas pequeñas, en el 2019 estamos identificando 14.5 de incremento para las salas históricas, es decir, casi 3 veces lo que se invierte, digamos, en las salas pequeñas. Lo mismo pasa en el año 2020, donde el aumento del recurso para las salas históricas es del 31.5% en comparación a las otras salas, que es únicamente del 18.9%. Ahora, esta información puede darnos dos lecturas. Las salas históricas también tienen, digamos, una responsabilidad con relación al ministerio, una responsabilidad de establecer el legado cultural de la ciudad, y el recurso que se diferencia con relación a las otras salas está invertido en su totalidad en este rubro. Por otra parte, no podemos, digamos, extraer mucha información de este indicador valor del convenio si no lo comparamos con el siguiente indicador, que se llama porcentaje de programación financiada con el convenio. Este indicador hace referencia a cuánto alcanzan a financiar o cuánto alcanzan a pagar las salas de la programación total con el dinero que les entra
por el convenio de la concertación. Teniendo en cuenta entonces que la concertación es un periodo específico que en la mayoría de los casos no aumenta los 3 meses, ¿no? Es un compromiso que las salas tienen con el ministerio durante estos 3 meses en la inversión y gestión de este recurso, pero el reconocimiento como sala concertada es durante todo el año. Entonces, nos reconocen durante todo el año, pero solamente tenemos una participación durante 3 meses máximo. En el 2018, en promedio, las salas estudiadas en este análisis alcanzaron a financiar el 17,8% de su programación. Vemos que esta información, más que decirnos cuánto financian, nos hace pensar en qué estrategias implementan para poder financiar ese 82,2% de programación que no se alcanza a financiar de esta manera. Identificamos entonces las múltiples estrategias de las salas para mantener a flote la programación, como la participación en múltiples convocatorias a nivel nacional, internacional e inclusive regional, institucionales también. Identificamos la inclusión de recursos propios o recursos de patrocinadores y finalmente, que es lo que más se evidencia, identificamos la explotación de las actividades de las salas, es decir, todo por taquilla, la financiación de la programación financiada por la taquilla de las obras que se presentan. Otro dato importante de este indicador es que en comparativa entre el 2018 y el 2019 hubo una disminución, un decrecimiento del 1,7 puntos porcentuales con relación a lo que podían financiar. Pero en el 2020, que es el año coyuntural, ¿no? El año que nos interesa con relación al impacto, hubo un aumento de 12,5 puntos porcentuales. Digamos que en términos de revisar la información a primera vista, pues evidencia, digamos, un gran aumento con relación al año anterior. Sin embargo, cuando hacemos la comparativa entre el aumento del año 2020 con el año de mayor financiación, que es el 2018, en nuestro estudio, identificamos que únicamente aumentó un 1,7 puntos porcentuales. Esto quiere decir que la estrategia de financiación, la estrategia, digamos, de impacto económico implementada en el 2020 no obedece a las necesidades generadas por el COVID, sino que obedece a la devolución o la recuperación de un presupuesto que a la sala les pertenecía de manera, digamos, ya identificada. Por lo cual nosotros concluimos que la supervivencia del ecosistema, según este indicador, concluimos que la supervivencia del ecosistema teatral caleño no está únicamente supeditada a lo que pasó en el 2020, sino que también está supeditada a las políticas públicas que hay alrededor de nuestro ecosistema, ¿no? Donde evidentemente no hay un crecimiento significativo, sino más bien una devolución del recurso. Estás con el micrófono cerrado. Qué pena, estás con el micrófono cerrado. Gracias, David. Con respecto a la categoría de análisis sociocultural, como les dijimos anteriormente, hay 27 indicadores de los cuales vamos a centrar nuestra mirada específicamente en 2. El primero de ellos es la cantidad de funciones y aunque nosotros tenemos dentro de la cantidad de funciones muchos más datos, hay 2 datos específicos que nos interesan y es la cantidad de funciones de los grupos con sala y la cantidad de funciones de los grupos sin sala. Entonces, miremos que de los grupos con sala, en el 2018 tiene un total de 15 funciones, es la media de lo que se programan en las salas, en el total de las salas. En el 2019 la media es 12 y en el 2020 es 11, es decir que hay un decrecimiento de las funciones de los grupos con sala, pero no es un decrecimiento significativo. Sin embargo, para la cantidad de funciones de los grupos sin sala, mientras en el 2018 la media es de 9 funciones, en el 2019 continúa con 9 funciones, en el 2020 baja a 2 funciones como medio, lo cual nos quiere decir, de lo cual inferimos, que por ejemplo los grupos sin sala fueron los que tuvieron un mayor impacto del COVID-19 a nivel de distribución
de producción y de aseguramiento de recursos, y ese decrecimiento se ve en más de un 80% de estos grupos. Entonces, por lo tanto, un impacto negativo y amplio, muy amplio, porque más de un 80% es una cantidad amplia. Es un impacto, es como mirar cómo la programación nos permite ver también otras partes del ecosistema, en este caso, aquellos grupos que no pertenecen o que no son grupos estables de las compañías con sala. Por otro lado, cuando nos vamos a ver en el indicador de ubicación de la sala, nos encontramos que un 8% de las salas están ubicadas en zona rural, mientras que un 92% de las salas que hacen parte de la muestra, están ubicadas en zona urbana. Y frente a esa zona urbana, tenemos que el 8% está ubicado en la localidad del Pondaje, que corresponde a Agua Blanca y el Oriente, que es la comuna 19. Un 33% corresponde a Cañaveralejo, que es centro-sur, comuna 3, y un 59% a Cali, Aguacatal, que corresponde a la comuna 15. Entonces, dentro de esa distribución de las localidades, encontramos, por ejemplo, que la que corresponde a la comuna 19, que es el Pondaje, es una de las o de los sectores que más programa grupos y funciones de grupos sin sala, ¿sí? Estando en la periferia. Mientras que las que se encuentran más centralizadas preponderan la presentación o las funciones de los grupos de la sala. Aquí también es necesario mencionar las características del ecosistema con relación a las barreras que hay para acceder a la programación cultural, ¿no? Es bastante evidente que la programación de estas salas está concentrada en la zona urbana y se descuida un poco, o hay unos límites más grandes en las zonas rurales. De la misma manera, teniendo en cuenta, digamos, que el principio de las salas independientes y las salas que estamos analizando es la relación con la comunidad, la relación con los distintos espacios de la ciudad, pues evidenciamos que la mayoría de salas están ubicadas en el centro y que las personas de Agua Blanca no tienen, digamos, la posibilidad de acceder de manera tan fácil como las demás, evidenciando, digamos, la exclusividad, la exclusión que hay en la programación cultural, ¿no? Las barreras que ponemos para ciertos sectores en la participación del hecho teatral. En esta nos vamos a enfocar entonces en los aspectos, en la categoría tecnológica, que son los aspectos que vinculan todos los mejoramientos técnicos que ha tenido la producción teatral. Me voy a centrar entonces en los canales de distribución. Se evidencia, digamos, en mayor proporción la posibilidad de distribuir las obras o distribuir las boletas de las obras a través de taquilla, a través de preventa o a través de taquilla, a través de preventa o a través de taquillas virtuales. Entonces, durante los años 2018, digamos que se centra la atención en poder hacer la distribución o los canales de distribución de manera física. Es un sector que acude a el voz a voz, ¿no? Y a la entrega de la boletería a partir de sus artistas, y se descuida un poco, digamos, la sistematización tecnológica de este proceso. Sin embargo, en el año 2020, el año que nos interesa estudiar, evidenciamos no solamente la participación de la virtualidad en los canales de distribución, sino más bien en todas las fases de la cadena de valor, partiendo desde la virtualidad en la formación, virtualidad en la producción de las obras teatrales, virtualidad en la distribución de las mismas y virtualidad en la exhibición y la circulación de toda la programación cultural. Como objetivo específico número 3, hemos planteado entonces diseñar una posible propuesta de mejora para el fortalecimiento y la reactivación del sector teatral caleño a través de una programación cultural en las salas concertadas que involucre la sociedad civil, la institucionalidad pública y el sector privado. Para poder llegar a esto, lo que nosotros implementamos fue un análisis
interno y externo, digamos, de cómo está posicionado nuestro ecosistema. Partiendo entonces de las fortalezas que tiene, identificamos que es un ecosistema compuesto por un componente educativo poderoso, digamos, de categoría a nivel regional, nacional, inclusive internacional, en temas específicamente teatrales. Es decir, tenemos la capacidad, tenemos las escuelas, tenemos las instituciones que egresan personas, artistas, que conforman los grupos, que crean las salas, y que tienen, digamos, el sostenimiento, se evidencia, digamos, en la calidad de las obras que tiene nuestra programación. Por otro lado, este es un sector nacido de manera popular, no somos como otros ecosistemas teatrales nacidos donde el teatro se piensa como propuesta de negocio y a partir de ahí se construye, sino que en el ecosistema teatral caleño, la mayoría de las salas y los grupos teatrales nacen a partir de necesidades sociales y dan respuesta a través del teatro o comunican lo que piensan de la sociedad a partir del teatro. Por lo cual este es un sector en resistencia, es un sector, un ecosistema resiliente y que tiene la posibilidad de adaptar sus distintos organismos a las necesidades del mismo ecosistema para que no se caiga. ¿Qué quiere decir esto? En la medida, entendemos que un ecosistema es un sistema donde distintos organismos se relacionan entre sí por un bien común, un propósito común, pero también por unos propósitos particulares. En la medida en que un organismo de estos no cumpla su propósito particular, otro organismo pasa a suplir esa función y eso puede generar muchas cosas, puede generar aspectos positivos o puede generar que hagamos todo y en realidad no hagamos nada de manera eficiente. Sin embargo, como fortaleza se evidencia la posibilidad de mutar, de transformarnos y de vincular, digamos, otras posibilidades para el sostenimiento del ecosistema. Como debilidad, de manera paralela se evidencia entonces la ausencia o la precariedad de la oferta formativa en oficios o en profesiones o en pensamientos que aporten, digamos, a la creación teatral, el sostenimiento del ecosistema, como es la gestión cultural, la escenología, la producción técnica, la producción logística, son aspectos que pues no tienen, digamos, una oferta formativa y que apenas estamos empezando a identificar salas de teatro que están empezando a asumir la formación de esto, ¿no? Una obligación que le corresponde a las instituciones educativas, las asumen las salas, egresando o generando técnicos que son los que trabajan, digamos, en las salas concertadas actualmente. Como debilidad evidenciamos entonces la centralización de las salas concertadas, ¿no? Esto evidencia, digamos, el desconocimiento y la imposición de barreras o el desequilibrio con relación al acceso que tenemos unos sectores al ecosistema de la programación cultural que hay en nuestra ciudad, específicamente teatrales. Como oportunidad, para nosotros es bastante diciente que existe un fortalecimiento del ecosistema a partir de la vinculación de otros agentes en el mismo, ¿no? Otras disciplinas y otros procesos de pensamiento. La inclusión de las artes, de lo audiovisual en el ecosistema teatral aportó de manera significativa no solamente en la forma de distribuirlo, sino también en las estéticas, en las discusiones y en las proposiciones que ahorita nos estamos planteando en nuestro ecosistema. Como amenaza, se entiende que este es un ecosistema donde cualquier situación que limite el acceso o que limite el compartir entre humanos, pues va a atentar. Y cuando hablamos de estas limitaciones de contacto humano, no solamente nos referimos a la pandemia, sino, por ejemplo, también nos referimos al paro social, ¿no? Nosotros estábamos haciendo la investigación en el impacto del COVID. Cuando terminó COVID pasamos directamente a paro social y apenas es que estamos empezando como a salir de todo este asunto, por lo cual apenas, digamos, identificamos cuál es el nivel de supervivencia. Digamos, en las distintas fases de la cadena de valor, la distribución también se ve limitada cuando no hay un contacto directo, ¿no? Teniendo en cuenta que somos, o sea, somos más constantes con el voz a voz, con el compartir, con la preventa. En el momento que no haya la posibilidad de compartir esta preventa persona a persona, pues hay una amenaza latente en nuestro ecosistema. También consideramos que es un ecosistema que tiene políticas culturales reactivas, no preventivas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos siempre esperando a que pasen las dificultades para después inventarnos cómo hacemos para salir de ellas. No tenemos la posibilidad de pensarnos, de reflexionar, o bueno, no se expresa en este estudio más bien,
la posibilidad de repensarnos qué puede pasar o cuáles son las amenazas que tiene nuestro ecosistema, de tal manera que cuando se presenten, si se presentan, pues el impacto negativo no sea tan catastrófico como los que hemos evidenciado. A partir, digamos, del cruce de estas variables, del cruce de las fortalezas que tenemos y de las oportunidades que se nos presentan, consideramos que una propuesta de mejora pertinente para implementación es la creación o el fortalecimiento de observatorios de ecosistemas teatrales en Cali, es decir, no un observatorio general, no un observatorio de ecosistemas creativos, no un observatorio del teatro en el país, sino específicamente de lo que está pasando en nuestro territorio. Esto lo que va a permitir es fortalecer la investigación en temas, digamos, asociados al ecosistema, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos implementando estadísticas, ¿no? Estamos utilizando variables numéricas que permiten, digamos, tener otro tipo de inferencias o de hallazgos en nuestro ecosistema, pero también va a permitir que podamos participar en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas que se generan en nuestro territorio, no que vengan del centro del país y que a partir de lo que se acomode al centro, pues entonces adaptamos los distintos municipios, sino que Cali como distrito especial tenga la posibilidad de observar, estudiar e inferir para poder proponer políticas culturales. Otra de las propuestas de mejora es la articulación estratégica entre la universidad y las salas, lo cual va a permitir contemplar el diseño específico para lo territorial, lo sectorial y lo organizacional. En este momento, digamos, hay semilleros de investigación en las universidades y hay grupos de investigación. Sin embargo, esa articulación entre los grupos de investigación y la academia y las salas no está tan vivamente expresado dentro del ecosistema y podría ser una variable importante que nos permite realimentar ese observatorio del ecosistema teatral caleño y que nos permita predecir y conocer con exactitud cuáles son esas cosas que no están funcionando también en nuestro ecosistema para tomar decisiones a través de las políticas públicas, pero decisiones, digamos, que partan de un análisis y de una observación del contexto global, de una manera global y medianamente objetiva, o si se quiere, objetiva. Bien, como conclusiones, digamos, de la investigación o lo que nosotros, digamos, terminamos por reflexionar después de este proceso, es que el teatro, ¿no? El teatro tiene un valor simbólico, tiene una propuesta de valor diversa, ¿no? O sea, tiene valor simbólico para las distintas poblaciones, en la manera, digamos, en que permite identificar significados distintos por cada una de ellas. Tiene un valor funcional, por ejemplo, para las universidades, tiene un valor académico, ¿no? Sirve para enseñar a la población ciertas destrezas teatrales, pero la mayoría de de las indagaciones que se encuentran ahora publicadas hacen referencia al valor económico del teatro, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de COVID, impacto del COVID en el sector teatral, todo tira a que nos quedamos sin dinero, a que y pues no todo fue por ese lado. En ese sentido, nuestra conclusión es la importancia, manifestamos la importancia de la inclusión de otras categorías de análisis diferentes a lo económico en este tipo de investigaciones. Con respecto a lo metodológico en la investigación, digamos, una de las conclusiones importantes es que la investigación mixta, tanto como la investigación cuantitativa, aporta, digamos, datos que nos permiten predecir en el contexto la situación del ecosistema y que difícilmente se encuentra uno con este tipo de enfoques en la investigación dentro de las academias o por parte de los investigadores que hacen parte del medio. Entonces es como una conclusión y también una invitación a perder primero ese miedo a hacer investigaciones cuantitativas o mixtas, dado que estas también aportan de una manera significativa al campo del conocimiento dentro de las artes escénicas y específicamente dentro del teatro. Y finalmente, una conclusión bastante bonita desde mi perspectiva es que el instrumento de análisis que nosotros implementamos en esta investigación, que creamos para esta investigación, da la posibilidad de hacer un análisis en múltiples direcciones. Es decir,
Los informes de gestión, los informes técnicos que el ministerio plantea y que se los exige a las salas concertadas, es un instrumento de análisis desde el Estado para determinar o para controlar qué es lo que se está haciendo con el recurso público. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue, a partir de ese instrumento, crear otro que nos permita analizar también qué es lo que está pasando con la política, qué es lo que está pasando con el Estado, qué es lo que está pasando con ese control que el Ministerio de Cultura ejerce sobre, o ese aporte que el Ministerio de Cultura ejerce sobre el ecosistema teatral caleño. De la misma manera, este instrumento de análisis es totalmente adaptable, tanto este como la metodología para creación del ecosistema, a otros ecosistemas creativos. Es decir, nos permite también identificar los distintos agentes, las distintas actividades del ecosistema creativo de la danza o de la música, y también nos permite analizar cuáles son las políticas o cómo están diseñadas las políticas que infieren en los otros sectores, de tal manera que podamos proponer políticas o ideas o alternativas o soluciones que no vengan determinadas específicamente desde lo institucional, sino que vengan determinadas o propuestas también desde los distintos organismos que hacen parte del ecosistema y totalmente contextualizado a lo que está pasando en nuestro territorio. Con respecto a esto que está, devuélvete un poco, con respecto a eso que dice David, con respecto a esa mirada multidireccional, me gustaría aportar aquí que precisamente la investigación, una de las críticas que tiene el arte, específicamente las artes escénicas a la investigación tradicional, es que la investigación tradicional es vertical y es reduccionista. Sin embargo, y aquí que hemos utilizado un enfoque mixto, lo que hemos hecho es, digamos, un poco descentralizar esa mirada, o más bien que descentralizar es cambiar un poco esa mirada y al agregarle nuevas categorías de análisis y que la investigación se haga en múltiples direcciones, no simplemente en la verticalidad, pues lo que hace es que este tipo de investigaciones propenda por una investigación compleja, digamos, en oposición al reduccionismo que encontramos generalmente o con el que chocamos desde las artes escénicas. Entonces, es una mirada compleja de este ecosistema y no, pues, sí, es compleja, es una mirada compleja. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí compartimos alguna bibliografía, digamos, que utilizamos para esta investigación. Sin embargo, les invitamos a todas y a todos a estar atentos, digamos, a la publicación de nuestro artículo, ¿no? donde ya va a estar expresado y con detalle todas las gráficas y todo lo que los hallazgos que hemos identificado, el detalle de la propuesta de mejora. Y bueno, a futuras publicaciones con relación a esta investigación y bueno, pensamos que este es el momento como para recibir su retroalimentación, sus opiniones, sus comentarios. No sé si Luz Helena tenga algo más que comentar. Sí, antes de abrir los micrófonos, me gustaría responder o como hablar algo que dijo Ángela Gómez y también Yolanda. Y es que con respecto al indicador sociocultural que hablaba del número de funciones, recordemos que la tabla presentaba la mediana de esas funciones, es decir, no la total, sino la mediana. Y recordemos también que esta investigación está centrada en la programación de las salas concertadas que directamente en la programación que fue financiada por la concertación. Es decir, que si la programación concertada financiada por la concertación tiene una duración de 3 meses, pues esa mediana que presentamos allí en esa diapositiva o en ese dato hace parte del seguimiento a esos 3 meses y no al resto del año, porque como bien lo dijo David, el resto del año tiene un comportamiento distinto, ¿sí? Y se financia de otra manera. Bien, muchísimas gracias por ese aporte. Queríamos entonces también ya para abrir los micrófonos, para recibir sus aportes, sus sugerencias, sus comentarios, sus impresiones, recordarles que en el chat vamos a dejar la lista de asistencia, pues que nos permite a nosotros como ganadores de la beca, pues evidenciar ante el ministerio la participación del equipo y pues la socialización que estamos realizando. Entonces, para que por favor no olviden regalarnos su autógrafo. Bueno, a partir de este momento, la persona que quiera compartirnos algo puede levantar la mano y vamos cediendo, digamos, el turno
según lo vayan pidiendo. Si hay alguna duda, si hay algún comentario que quisieran que profundizáramos, algún aspecto que se quisiera profundizar, pues sería el momento para poderlo ampliar o discutir. Si hay algún comentario sobre sus impresiones. Bueno, parece que no hay ningún comentario por acá, entonces voy a darle las gracias a Yolanda, Andrea Bonilla, Ángela Gómez, Diana Patricia, a Elizabeth, a Felipe M., a Jesús Valencia Ramírez, a Lucía García, a Sistemas, no sé quién, y a Teatro al Barrio, por haber separado este espacio de su tiempo para escuchar nuestra socialización. Y bueno, quizás si no tienen la pregunta en estos momentos para que quede aquí como al aire, pues estaremos atentos a cualquier duda, cualquier inquietud. Si quieren programar una socialización en los espacios que ustedes tienen, con el mayor de los gustos, estamos dispuestos a hacer esa socialización con más detalle. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Por acá dicen en el chat: aprecio este tipo de investigaciones, admiro el valor además de ser pioneros en ellos. Muchas gracias, Lucía. Felicitaciones, dice Andrea Bonilla. Yolanda dice, bueno, no se oye en mi micrófono. No se oye, Yolanda. Si desea, nos puede escribir el comentario y nosotros lo replicamos aquí como para darle respuesta. Y Lucía dice, muchas gracias. Agradecerles por el trabajo y la importante iniciativa que proponen, dice Jesús Valencia Ramírez. Y Yolanda dice, ok, gracias por la aclaración. Bueno, parece que Yolanda no está escribiendo porque no sé cómo escribiendo. Entonces cerrar como la sesión. Uy, hay una lora por allá. Una bandada de loras. Comentarles también, ¿no? que si existen otros estudios, sabemos que en el territorio también se están planteando otras investigaciones. El compañero Jesús Valencia, el compañero Julián Gómez, que los conozco, en la medida en que podamos compartir, digamos, hallazgos o impresiones para aportar al ecosistema, pues estamos abiertos, digamos, a podernos encontrar. Para nosotros sería todo un gusto. ¿Cierto, Luz? Sí, mucho. Dice mucho. Bueno, ya Yolanda dice, por el momento les felicito por esta investigación. Gracias por compartir. Listo, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, colegas, siendo las 6:01, entonces vamos a dar cierre a esta reunión. Agradezco nuevamente. Espero nos veamos en otros escenarios de participación, de discusión, en la programación teatral de la ciudad, en los distintos escenarios académicos del territorio. Y bueno, bonita noche para todos. Para todos.